Los atropelados, lo que voy a contarles es una historia real. Ocurrió hace algunos meses en una carretera que hasta el día de hoy me niego a recorrer cuando cae la noche. Escribo estas palabras desde una habitación de hotel en las afueras de San José con todas las luces encendidas aunque son las 3 de la madrugada. No es que le tenga miedo a la oscuridad, es que sé lo que habita en ella, y sé que de alguna manera todavía me está buscando. Soy trailero, conductor de camiones de carga para quienes no estén familiarizados con el oficio. Es un trabajo que enseña muchas cosas sobre la vida, sobre la soledad, sobre lo que significa estar completamente aislado del mundo. Cuando manejas por esas carreteras solitarias en medio de la noche, no hay nadie que pueda ayudarte. No hay nadie que escuche tus gritos. Solo estás tú, tu camión y la oscuridad que se extiende infinita hacia adelante. Pero aquella noche descubrí algo peor que la soledad. Descubrí que en esas carreteras cuando la luna se esconde y la niebla desciende sobre el asfalto a veces no estás solo. Hay cosas esperando allí afuera, y si cometes un error como yo lo cometí te perseguirán hasta el final de tus días. Casi pierdo la vida aquella noche, el camión quedó destrozado, mi cordura fragmentada, y lo peor de todo es que no estoy seguro de haber escapado realmente. Porque incluso ahora mientras escribo esto puedo oler ese hedor a carne podrida mezclado con sangre coagulada. Puedo escuchar esa respiración entrecortada húmeda como de alguien ahogándose en su propia garganta. Y cuando cierro los ojos, aunque sea por un segundo, veo esos ojos amarillentos mirándome fijamente desde la oscuridad, atravesándome el alma. Mi nombre es Diego Vargas. Tengo 22 años y vengo de una familia donde el volante de un camión se hereda como otros heredan tierras o negocios. Mi padre Rodrigo Vargas lleva más de 20 años recorriendo las carreteras más peligrosas de Costa Rica. Mi tío Esteban, hermano menor de mi padre, comenzó en el oficio casi al mismo tiempo. Entre los dos han acumulado historias suficientes para llenar bibliotecas enteras. Historias de accidentes que presenciaron, de compañeros que perdieron, de noches interminables luchando contra el sueño y la fatiga. Pero había un tipo de historia que nunca contaban. Al menos no frente a mí. Crecí escuchando el rugido de los motores diésel y el chirrido de los frenos de aire comprimido. Para mí esos sonidos eran tan familiares como las canciones de cuna para otros niños. Sabía cambiar una llanta antes de aprender a montar bicicleta. Conocía los nombres de cada pieza del motor antes de memorizar las tablas de multiplicar. Era inevitable que terminara siguiendo el mismo camino. La pregunta nunca fue si me convertiría en trailero, sino cuándo. Hace aproximadamente 4 meses finalmente di el paso. Conseguí empleo en una empresa de transporte de verduras y hortalizas. El trabajo consistía en llevar cargamentos desde los campos de Cervantes hasta distintos puntos del país. Los lunes, martes y jueves mi ruta era hacia San Carlos atravesando montañas y valles que conocía desde niño. Los miércoles y viernes el destino era Tucurique, una ruta más corta pero que incluía un tramo particularmente solitario que atravesaba bosques densos y zonas sin iluminación pública. Los primeros 2 meses transcurrieron sin incidentes. Aprendí rápidamente las particularidades del trabajo, gané la confianza de mis compañeros y supervisores y comencé a sentirme cómodo detrás del volante de aquella bestia de 18 ruedas. El salario era bueno, los viajes relativamente tranquilos y yo me sentía invencible. Joven fuerte heredero de una tradición familiar que me enorgullecía. No tenía razones para temer a nada. Una semana antes de aquella noche ocurrió algo que debí haber tomado más en serio. Era domingo por la tarde y estábamos reunidos en casa de mis padres para el almuerzo familiar. Mi madre había preparado ola de carne, ese guiso tradicional que solo ella sabía hacer con la cantidad exacta de culantro y chayote. El ambiente era festivo relajado hasta que la conversación giró hacia el trabajo. Mi tío Esteban había tomado un par de cervezas y su lengua se había soltado más de lo habitual. Comenzó a hablar sobre un compañero suyo, un veterano llamado Hernán, que había dejado el oficio de manera abrupta hace algunos años. Hernán nunca dijo qué le pasó, comentó mi tío mientras pelaba un plátano maduro.
pero yo vi su cara cuando le llegó al estacionamiento aquella mañana. Estaba blanco como un muerto. Las manos le temblaban tanto que no podía sostener la taza de café. Pidió su liquidación ese mismo día y nunca más volvió a subirse a un camión. Mi padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intercambió una mirada con mi tío. Una de esas miradas que los adultos creen que los jóvenes no notan, pero que gritan más fuerte que cualquier palabra. Había algo que ambos sabían, algo que deliberadamente mantenían oculto. ¿Qué le pasó? Pregunté genuinamente curioso. Nadie sabe, respondió mi padre demasiado rápido. Probablemente se quedó dormido al volante y tuvo un susto. Pasa seguido. Mi tío Esteban negó con la cabeza lentamente, contradiciéndolo en silencio. Luego me miró directamente a los ojos con una seriedad que me heló la sangre. Escúchame bien, Diego. Eres nuevo en esto, así que hay algo que necesitas saber. Si alguna vez vas manejando de noche por una carretera solitaria y ves algo en el camino, cualquier cosa, ya sea una persona, un animal o lo que parezca ser alguien pidiendo ayuda, no te detengas. Me escuchas, no importa lo que veas. No importa lo que crees que está pasando. Pisas el acelerador y sigues de largo. ¿Entendiste? Me reí. Fue una risa nerviosa e incómoda, la clase de risa que uno suelta cuando no sabe cómo reaccionar ante algo que no comprende. Me estás asustando, tío. Pareces una de esas viejitas supersticiosas del pueblo. Mi tío no sonrió. Mi padre tampoco. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi madre, percibiendo la tensión, cambió rápidamente el tema hacia el precio del café y los problemas con la cosecha de este año. Pero yo no pude sacudirme la sensación de que algo importante había quedado sin decir. Aquella advertencia me acompañó durante los días siguientes como un murmullo constante en el fondo de mi mente. La recordaba cada vez que subía a la cabina, cada vez que encendía el motor, cada vez que las luces de la ciudad quedaban atrás y la oscuridad del campo me envolvía. Pero con el paso de los días la preocupación fue diluyéndose. Me convencí de que era solo superstición. Cuentos de viejos para asustar a los novatos. Una especie de ritual de iniciación que todos los traileros veteranos practicaban con los recién llegados. No podía estar más equivocado. Era miércoles. Recuerdo la fecha con precisión porque fue el último miércoles normal de mi vida. Había llegado al centro de distribución a las 8 de la noche para cargar un envío de verduras destinado al hospital de Tucurique. El encargado del almacén me informó que había habido retrasos en la cosecha, por lo que la carga no estaría lista hasta las 10. 2 horas de espera que alteraron completamente mi horario habitual. Para cuando finalmente partí, el reloj del tablero marcaba las 10:15 de la noche. Era más tarde de lo que acostumbraba salir, pero no me preocupé demasiado. El camino a Tucurique lo conocía bien. Calculé que llegaría alrededor de la medianoche, haría la entrega y estaría de vuelta en casa antes del amanecer. Un viaje rutinario, o eso creí. La noche estaba particularmente oscura. La luna, que debería haber estado en cuarto creciente, permanecía oculta detrás de una espesa capa de nubes que amenazaban lluvia sin concretarla. La humedad en el aire era palpable, pegajosa, el tipo de humedad que presagia niebla y malas condiciones de visibilidad. Pero yo era joven e inexperto. Confié en mis habilidades y en la potencia de los faros de mi camión. Antes de partir, seguí el protocolo que mi padre me había enseñado desde niño. Revise las luces delanteras y traseras, verifique la presión de los neumáticos, comprobe los niveles de aceite y líquido de frenos y me asegure de que la carga estuviera debidamente asegurada. Todo en orden. El camión respondía perfectamente. No había razón alguna para anticipar problemas. Me acomodé en el asiento del conductor, ajusté los espejos retrovisores y encendí la radio. Una emisora local transmitía una mezcla de cumbia y rock en español. Música familiar reconfortante, el tipo de sonido que te mantiene despierto y de buen humor durante las largas horas en carretera. Puse el camión en marcha y me incorporé a la ruta nacional. La primera hora del viaje transcurrió sin novedad.
Atravesé los pueblos dormidos que salpicaban el camino con sus casas de colores desteñidos y sus perros callejeros que ladraban al paso del camión. Las luces de los postes eléctricos proyectaban halos anaranjados sobre el asfalto húmedo. De vez en cuando un vehículo pasaba en dirección contraria, sus faros deslumbrándome momentáneamente antes de desaparecer en la noche. Era un trayecto normal, tranquilo, casi aburrido. Eso cambió cuando llegué al tramo conocido entre los locales como la Garganta del Diablo. No sé quién le puso ese nombre ni cuándo comenzó a llamarse así. Lo que sí sabía era que se trataba de un segmento de aproximadamente 15 kilómetros donde la carretera se estrechaba considerablemente serpenteando entre montañas cubiertas de vegetación tan densa que parecía una muralla verde. No había poblados en esa zona. No había casas ni fincas ni señales de presencia humana. El alumbrado público terminaba varios kilómetros antes y no volvía a aparecer hasta llegar al otro lado. Durante esos 15 kilómetros la única luz disponible era la que proyectaban los faros de mi propio vehículo. Conocía bien ese tramo. Lo había recorrido decenas de veces durante mis 2 meses de trabajo. Siempre me había parecido incómodo, sí, pero nunca aterrador. Esa noche fue diferente. Lo primero que noté fue la radio. La música comenzó a distorsionarse, las voces de los cantantes estirándose y contrayéndose como si la cinta de una grabadora antigua estuviera falando. Giré el dial buscando otra frecuencia, pero cada estación que encontraba sufría la misma interferencia, solo estática interrumpida ocasionalmente por fragmentos de voces que no lograba identificar. Debe ser el terreno, me dije a mí mismo en voz alta. Las montañas bloquean la señal. Es completamente normal. Apagué la radio resignado a continuar el viaje en silencio, pero el silencio que encontré no era el que esperaba. Era un silencio absoluto, antinatural, el tipo de silencio que depresiona los oídos hasta hacerlos doler. No escuchaba el rugido del motor. No escuchaba el viento golpeando contra el parabrisas. No escuchaba mis propios pensamientos. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero hasta cero. Me golpeé las orejas con las palmas de las manos pensando que quizás se habían tapado por el cambio de presión atmosférica. Pero no era eso. El silencio persistía, envolvente, sofocante. Algo más llamó mi atención. La temperatura dentro de la cabina había descendido drásticamente. Hacía apenas unos minutos el ambiente era cálido, casi bochornoso debido a la humedad. Ahora podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a mi rostro. Revisé los controles del aire acondicionado. Estaba apagado. No tenía sentido. Probablemente es la niebla, razoné intentando mantener la calma. La humedad de afuera está enfriando el vehículo. Fenómeno natural, nada de qué preocuparse. Pero había otra cosa, una sensación que no podía atribuir a ningún fenómeno meteorológico, la certeza absoluta de que alguien me estaba observando, no desde dentro de la cabina sino desde afuera, desde la espesura del bosque que se extendía a ambos lados de la carretera. Podía sentir esos hoyos invisibles clavados en mí siguiendo cada uno de mis movimientos. Estoy siendo paranoico, murmuré apretando el volante con más fuerza de la necesaria. Son los cuentos del tío Esteban. Me tienen sugestionado. Aceleré ligeramente, ansioso por salir de aquel tramo lo antes posible. El camión respondió con un rugido que extrañamente ahora sí podía escuchar. El sonido había vuelto tan abruptamente como había desaparecido. Pero mi alivio duró poco. Los faros iluminaron algo en la distancia. Al principio pensé que era un animal, quizás un zorro o un coati que se había aventurado hasta la carretera, pero a medida que me acercaba la forma se fue definiendo con mayor claridad. No era un animal, era una figura humana. O algo que alguna vez había sido humano, estaba en medio de la carretera moviéndose con una lentitud antinatural. No caminaba, no estaba de pie. Se arrastraba sobre el asfalto húmedo como un insecto gigante, sus extremidades moviéndose en ángulos que desafiaban toda anatomía conocida. Y mientras se arrastraba su cuerpo se sacudía con violentos espasmos como si algo dentro de él intentara salir.
Reduce la velocidad por instinto el pie presionando el freno antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba viendo. Los faros del camión lo iluminaron de lleno y entonces pude observar los detalles que me perseguirían en pesadillas durante el resto de mi vida. Era un hombre, o había sido un hombre. Estaba prácticamente desnudo, su piel de un tono grisáceo que brillaba húmeda bajo la luz artificial. Se movía a cuatro patas pero no como un animal cuadrúpedo. Sus articulaciones se doblaban en direcciones equivocadas, y de su boca abierta en una mueca de agonía perpetua brotaba un líquido oscuro que formaba charcos en el asfalto. Sangre. Estaba vomitando sangre. Mi mano se movió hacia la palanca de cambios. Cada célula de mi cuerpo gritaba que acelerara, que huyera de aquel lugar, que siguiera el consejo de mi tío, y no me detuviera por nada del mundo. Pero otra parte de mí, esa parte ingenua y compasiva que todavía creía en la bondad del universo, me hizo dudar. ¿Y si era alguien que había sufrido un accidente? Si necesitaba ayuda médica urgente, podía simplemente abandonarlo allí en medio de la nada para que muriera solo como un perro. En aquel momento crucial mi inexperiencia me jugó en contra. Tomé la decisión equivocada. Detuve el camión, abrí la puerta de la cabina y bajé hacia la oscuridad. Porque hay un momento en la vida de todo ser humano donde se ve obligado a elegir entre la razón y la compasión. Un momento donde el instinto de supervivencia choca contra la necesidad de ayudar al prójimo. Aquella noche en medio de la garganta del diablo yo elegí la compasión, y esa decisión estuvo a punto de costarme la vida. Lo que encontré esperándome en aquella carretera no era un hombre herido, no era una víctima de accidente. Era algo que había dejado de ser humano hace mucho tiempo. Y cuando finalmente comprendí mi error, cuando finalmente me di cuenta de lo que realmente tenía frente a mí, ya era demasiado tarde para escapar sin consecuencias. El aire de la noche me golpeó como una bofetada húmeda cuando mis pies tocaron el asfalto. Era más frío de lo que había anticipado, un frío que no correspondía con la época del año ni con la altitud en la que nos encontrábamos. Mis botas de trabajo resonaron contra el pavimento mojado mientras rodeaba la parte delantera del camión, manteniéndome dentro del cono de luz que proyectaban los faros. Más allá de ese perímetro luminoso, la oscuridad era absoluta, impenetrable, como si el mundo terminara exactamente donde la luz dejaba de alcanzar. Dejé el motor encendido. Era una de las primeras lecciones que mi padre me había enseñado: nunca apagues el motor cuando te detengas en un lugar solitario. Necesitas poder arrancar y huir en cualquier momento. Fue un consejo que aquella noche probablemente me salvó la vida. La criatura, porque ya en ese momento mi mente se negaba a llamarla hombre, permanecía a unos 15 metros de distancia. Bajo la luz de los faros podía observarla con mayor claridad que antes. Su piel no era simplemente gris. Tenía la textura y el color del cemento mojado, con manchas oscuras que podrían haber sido moretones antiguos o algo peor. Cada vértebra de su columna sobresalía grotescamente bajo la piel estirada, formando una cordillera de huesos que se movía con cada espasmo de su cuerpo. Avancé un par de pasos, deteniéndome a una distancia que consideré prudente. Mi teléfono celular estaba en el bolsillo de mi pantalón. Lo saqué con la intención de llamar a emergencias o al menos usar la linterna para ver mejor. Pero la pantalla parpadeaba erráticamente, encendiéndose y apagándose sin razón aparente. Cuando intenté desbloquearlo, el dispositivo se reinició solo. La batería marcaba 80%. No había razón para ese comportamiento. Oí el lame intentando que mi voz sonara firme, aunque temblaba como joya en vendaval. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No hubo respuesta. La criatura continuaba arrastrándose lentamente, su cuerpo oscilando de un lado a otro como un péndulo descompuesto. El sonido que producía al moverse era húmedo, viscoso, como carne cruda siendo arrastrada sobre una superficie lisa. Di otro paso adelante. Ahora estaba a unos 10 metros. Podía ver que lo que había confundido con harapos era en realidad los restos desgarrados de lo que alguna vez había sido un pantalón. El torso estaba completamente desnudo, las costillas visibles bajo la piel translúcida.
y el cabello largo y enmaranado estaba pegado al cráneo con una sustancia oscura que brillaba bajo la luz artificial. Escucha, soy conductor de camión. Puedo llevarte al pueblo más cercano. Hay un hospital en Tucurique. Podemos conseguirte ayuda. Nada. Ni un gesto, ni un sonido, ni la más mínima indicación de que mis palabras hubieran sido escuchadas. La criatura simplemente continuaba su marcha interminable hacia ninguna parte, dejando un rastro húmedo sobre el asfalto que no quise examinar demasiado de cerca. Fue entonces cuando el olor me alcanzó. Había olido carne descompuesta antes. En el campo los animales mueren y sus cuerpos quedan expuestos al sol durante días antes de que alguien los encuentre. Es un olor penetrante y dulzón de manera nauseabunda que se adhiere a la ropa y al cabello durante horas. Pero esto era diferente. Este hedor era ese mismo olor multiplicado por 1000 mezclado con el aroma metálico de la sangre fresca y algo más algo ácido que me quemaba las fosas nasales. Tuve que cubrirme la boca y la nariz con la mano para evitar vomitar. Mis ojos lagrimeaban por la intensidad. Cada bocanada de aire era una tortura, pero necesitaba seguir respirando, necesitaba mantenerme consciente. Aquello no era normal. Ninguna persona viva podía despedir un olor semejante, ni siquiera alguien gravemente enfermo o herido. Era el olor de algo que llevaba mucho tiempo muerto, pero que de alguna manera seguía moviéndose. La parte racional de mi cerebro comenzó a enumerar explicaciones posibles. Quizás era un indigente que vivía en el bosque, alguien con una enfermedad mental que no cuidaba de su higiene. Quizás había estado revolcándose en los restos de algún animal muerto. Quizás sufría de alguna condición médica rara que alteraba su olor corporal. Pero ninguna de esas explicaciones cuadraba con lo que estaba viendo. Ninguna podía justificar la forma en que se movía los ángulos imposibles de sus articulaciones, la manera en que su cuerpo parecía desafiar las leyes básicas de la anatomía humana. Debí haber corrido en ese momento. Debí haber escuchado a la voz primitiva que gritaba en el fondo de mi cráneo, esa voz ancestral que reconoce el peligro antes de que la mente consciente pueda procesarlo. Pero me quedé ali hipnotizado por la escena que se desarrollaba ante mis ojos, incapaz de apartar la mirada. La criatura dejó de moverse. Fue tan repentino que tardé un segundo en registrarlo. Un momento estaba arrastrándose sus extremidades, moviéndose en ese patrón errático y perturbador. Al siguiente se había detenido por completo, tan inmóvil como una estatua de carne y hueso. El único movimiento visible era el leve temblor que recorría su espalda, como si algo dentro de ella estuviera luchando por salir. El silencio que siguió fue absoluto. No se escuchaba ni el canto de los grillos ni el ulular de los búhos. Incluso el motor de mi camión, que debería haber sido un rugido constante a mis espaldas, parecía haberse desvanecido en algún vacío dimensional. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces lentamente comenzó a girar la cabeza hacia mí. El movimiento fue antinatural en una forma que es difícil de describir con palabras. La cabeza rotó primero antes que los hombros o el torso, como si el cuello fuera un eje independiente del resto del cuerpo. Giró más de lo que cualquier cuello humano debería permitir, hasta que pude ver su rostro de perfil, y luego un poco más hasta que esos ojos hundidos quedaron fijados directamente en los míos. Lo que vi me robó el aliento. Había esperado encontrar los rasgos de un rostro humano, aunque fuera uno desfigurado por la enfermedad o el sufrimiento. Lo que encontré fue algo que pertenecía más a una pesadilla que a la realidad. La piel del rostro estaba estirada sobre los huesos como papel mochado sobre un cráneo, revelando cada contorno, cada cavidad, cada protuberancia ósea. Los pómulos sobresalían de manera grotesca. Las cuencas de los ojos estaban hundidas en sombras profundas, pero dentro de ellas brillaban dos puntos de luz amarillenta como los ojos de un animal nocturno reflejando una fuente de luz lejana. La nariz estaba torcida, aplastada hacia un lado, como si hubiera sido rota y nunca hubiera sanado correctamente. Y la boca era lo peor de todo.
Estaba abierta en una mueca perpetua revelando una hilera de dientes que no eran dientes humanos. Eran puntiagudos irregulares, algunos rotos, otros ennegrecidos por la podredumbre, y de entre ellos goteaba constantemente ese líquido oscuro que formaba un charco creciente en el asfalto. Durante un momento que pareció durar una eternidad simplemente nos miramos. Yo convertido en una estatua de carne y hueso por un terror que nunca antes había experimentado. Aquella cosa observándome con una intensidad que traspasaba mi cuerpo y parecía escudriñar directamente mi alma. Había algo en esa mirada que iba más allá del hambre o la hostilidad. Era reconocimiento. Era como si me conociera, como si hubiera estado esperándome específicamente a mí en aquella carretera abandonada. Quise gritar, pero mi garganta se había quebrado. Quise correr, pero mis piernas habían dejado de responder a mis órdenes. Quise cerrar los ojos para no tener que seguir viendo aquella abominación, pero mis párpados estaban soldados en posición abierta. Estaba completamente a su merced, tan indefenso como un ratón frente a una serpiente. La criatura emitió un sonido. No era un gemido ni un gruñido. Era algo entre una exhalación húmeda y un gorjeo ahogado, como si estuviera tratando de respirar a través de pulmones llenos de líquido. El sonido se repitió estableciendo un ritmo irregular que me erizaba el velo de los brazos, y entonces comenzó a ponerse de pie. El proceso fue lento, deliberado, casi ceremonial. Primero apoyó las palmas de las manos en el asfalto, los dedos separándose para revelar unas largas y ennegrecidas que parecían garras. Luego empujó hacia arriba el torso, elevándose mientras las piernas permanecían dobladas de vallo. Hubo un sonido, un crujido húmedo de articulaciones moviéndose en direcciones para las que no estaban diseñadas. Fue cuando se irguió completamente que comprendí el verdadero alcance de lo que tenía frente a mí. Sus piernas estaban rotas. No simplemente torcidas o deformadas, sino fracturadas en múltiples puntos, los huesos visiblemente desalineados bajo la piel. Las rodillas se doblaban hacia atrás como las patas traseras de un ave. Los pies estaban girados 180 grados, los talones apuntando hacia adelante y los dedos hacia atrás. Era anatómicamente imposible que pudiera sostenerse de pie con semejante configuración y sin embargo allí estaba balanceándose ligeramente pero manteniéndose erguida. Era alta. Mucho más alta de lo que había parecido cuando estaba en el suelo. Me sacaba al menos una cabeza de altura, quizás más. Su cuerpo proyectaba una sombra larga y distorsionada que se extendía hacia mí como un presagio de lo que estaba por venir. Los ojos amarillos nunca dejaron de mirarme, incluso mientras se ponía de pie, incluso mientras sus huesos crujían y su cuerpo se reacomodaba en esa postura imposible. Esos ojos permanecieron fijos en los míos. Y en ellos vi algo que me heló la sangre más que cualquier otra cosa que hubiera presenciado esa noche. Vi odio, un odio puro, concentrado, absoluto. El tipo de odio que solo puede nacer de un sufrimiento inconmensurable. El tipo de odio que trasciende la muerte y perdura en la eternidad. Esa cosa me odiaba. Me odiaba con cada fibra de su ser putrefacto. Y yo no tenía la menor idea de por qué. Pero había algo más en esa mirada. Algo que tardé un momento en identificar porque era lo último que esperaba encontrar en los ojos de una criatura semejante. Era satisfacción, placer, como si mi terror fuera exactamente lo que había estado esperando. Como si mi presencia allí indefenso y vulnerable fuera el cumplimiento de alguna profecía oscura que yo desconocía. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, un gesto extrañamente humano que contrastaba grotescamente con su apariencia monstruosa. El movimiento hizo que varios huesos de su cuello emitieran chasquidos audibles. Y entonces lentamente su boca comenzó a moverse. Al principio pensé que estaba tratando de hablar. La mandíbula se abría y cerraba, los labios agrietados formando algo que podría haber sido palabras en algún idioma olvidado. Pero no salía ningún sonido comprensible, solo ese gorgoteo húmedo que sonaba como alguien muriéndose con los pulmones llenos de agua. Y entonces la boca se abrió más. Y más, mucho más de lo que cualquier mandíbula humana debería permitir.
La piel de las mejillas se estiró hasta el punto de ruptura, revelando tendones y músculos que se tensaban como cuerdas de guitarra. Los dientes puntiagudos quedaron completamente expuestos, formando una doble hilera de armas afiladas que brillaban húmedas bajo la luz de los faros. Y comenzó a reír. No era una risa humana, era un sonido que comenzó como un siseo bajo, como aire escapando de un neumático pinchado. Luego fue creciendo en volumen e intensidad, transformándose en algo que sonaba como metal oxidado raspando contra vidrio. Era el sonido más horrible que había escuchado en mi vida, un sonido que parecía diseñado específicamente para provocar terror en el corazón humano. La risa continuó mientras la criatura comenzaba a caminar hacia mí. Su manera de moverse era errática, espasmódica, como una marioneta controlada por un titiritero borracho. Cada paso producía ese sonido húmedo de huesos rotos rozándose entre sí. Cada paso la acercaba más a donde yo permanecía congelado, incapaz de moverme, incapaz de gritar, incapaz de hacer absolutamente nada. 5 metros nos separaban, luego 4, luego 3. Podía ver cada detalle de su rostro ahora. Las venas negras que serpenteaban bajo la piel translúcida, los agujeros donde debería haber habido una nariz. La lengua ennegrecida que se asomaba entre los dientes podridos, lamiéndose los labios como un depredador saboreando anticipadamente su presa. 2 metros. Mis ojos ardían por la intensidad del hedor. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Mi cuerpo temblaba violentamente, cada músculo tensado al máximo, preparándose para un impacto que mi mente no podía procesar. 1 metro. La criatura se detuvo. Estaba tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiental. Era el frío de la tumba, el frío de algo que había dejado de vivir hace mucho tiempo, pero que se negaba a dejar de moverse. Extendió una mano hacia mi rostro. Los dedos eran largos, esqueléticos, terminados en esas uñas negras que parecían capaces de desgarrar carne con facilidad. Se movían lentamente, casi con ternura, como si fueran a acariciar mi mejilla. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Algo primitivo, algo que existía antes de que los humanos desarrolláramos el lenguaje o el pensamiento racional. El instinto de supervivencia más básico y brutal tomó el control de mi cuerpo, anulando el terror que me había mantenido inmóvil. Me giré y corrí. No fue una decisión consciente. No hubo un proceso de pensamiento que me llevara a concluir que debía huir. Simplemente sucedió como un resorte comprimido que finalmente se libera. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro diera la orden, impulsándome hacia el camión con una velocidad que no sabía que poseía. A mis espaldas la risa se transformó en un aullido. Era un sonido de furia, de frustración, el rugido de un depredador al que le arrebatan su presa en el último momento. Y luego escuché algo peor, el sonido de pisadas rápidas y erráticas persiguiéndome. Los 15 metros que me separaban del camión se sintieron como 15 kilómetros. Cada segundo parecía estirarse hasta el infinito. Podía escuchar mi propia respiración agitada y desesperada. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos como un tambor de guerra. Y por debajo de todo eso podía escuchar esas pisadas acercándose, el crujido de huesos rotos contra el asfalto, el jadeo húmedo de algo que no debería existir. Luego el camión. Mi mano encontró la manilla de la puerta. La abrí de un tirón y me lancé dentro de la cabina, golpeándome la rodilla contra el volante en el proceso. El dolor fue intenso pero irrelevante. Lo único que importaba era que era la puerta. La que era de un portazo, y activé el seguro exactamente en el mismo momento en que algo golpeó el otro lado. El impacto fue tan fuerte que todo el camión se sacudió. A través de la ventanilla vi un destello de piel grisácea y ojos amarillos antes de que la criatura desapareciera de mi campo visual. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Busqué la palanca de cambios, la encontré, la empujé hacia adelante. El camión rugió en respuesta, las ruedas girando sobre el asfalto mojado. Pisé el acelerador con toda la fuerza que pude reunir. El vehículo salió disparado hacia adelante y por un momento bendito pensé que había escapado. Pensé que la pesadilla había terminado.
Pensé que lo único que tenía que hacer era seguir conduciendo hasta que las luces de la civilización aparecieran en el horizonte. Estaba equivocado. Miré por el espejo retrovisor esperando ver la figura de la criatura desvanecerse en la distancia. Lo que vi en cambio me arrancó un grito de puro terror. Estaba corriendo. Con esas piernas rotas, con esos pies girados hacia atrás, aquella cosa estaba corriendo detrás de mi camión. Y no solo eso, estaba ganando terreno. El velocímetro marcaba 60 kilómetros por hora, luego 70. La carretera era estrecha y llena de curvas. Empullar más el moto sería suicida. Pero la criatura seguía acercándose, moviéndose con una velocidad que desafiaba toda lógica, sus extremidades doblándose y estirándose en patrones imposibles mientras devoraba la distancia entre nosotros. 80 kilómetros por hora. El camión se sacudía peligrosamente en las curvas. Podía sentir la carga desplazándose en la parte trasera, alterando el centro de gravedad del vehículo. Un error de cálculo, un giro del volante demasiado brusco y terminaría volcado en el fondo de un barranco. Pero eso casi parecía preferible a lo que me esperaba si aquella cosa me alcanzaba. La vi en el espejo retrovisor cada vez más cerca. 20 metros, 10 metros, 5 metros, y entonces desapareció de mi campo visual. Por un instante de esperanza irracional pensé que se había rendido, que había llegado al límite de su territorio o de sus fuerzas, que finalmente estaba a salvo. El impacto en el costado del camión destruyó esa ilusión. El sonido fue ensordecedor, metal contra algo que no era metal, un chirrido que me perforó los tímpanos. El camión se sacudió violentamente hacia la izquierda y tuve que luchar con el volante para mantenerlo en la carretera. Y entonces escuché otro sonido, uno que me heló la sangre en las venas. Era el sonido de garras raspando contra metal, lento, deliberado, como si estuviera tomándose su tiempo. No necesitaba mirar por la ventanilla para saber lo que estaba pasando. La criatura se había aferrado al costado de mi camión. Estaba allí afuera pegada a la carrocería como una arana gigante aranando su camino hacia la cabina donde yo me encontraba. Aceleré más ignorando las protestas del motor y las leyes de la física. 90 kilómetros por hora. El camión vibraba como si fuera a desarmarse en cualquier momento. Las curvas se acercaban demasiado rápido, obligándome a frenar bruscamente y luego acelerar de nuevo. Pero nada de eso parecía importar. El sonido de las garras continuaba acercándose cada vez más a mi ventanilla. Y entonces lo vi. Apareció en el espejo retrovisor lateral izquierdo. Primero una mano, esos dedos largos y esqueléticos aferrándose al borde del espejo. Luego un brazo, la piel gris brillando húmeda bajo la luz de las estrellas. Y finalmente el rostro. Estaba a menos de 1 metro de mi ventanilla. Los ojos amarillos me miraban fijamente reflejando la luz del tablero de instrumentos. La boca estaba abierta en esa sonrisa imposible, los dientes puntiagudos reluciendo con saliva y sangre. Y mientras la observaba incapaz de apartar la mirada, aunque sabía que debía concentrarme en la carretera, la vi jacar algo que me perseguiría en pesadillas durante años. Lamió el vidrio de mi ventanilla. Su lengua negra se deslizó por la superficie lisa dejando un rastro de mucosidad oscura. Y mientras lo hacía, sus ojos nunca dejaron de mirarme. Nunca dejaron de transmitir ese mensaje silencioso de hambre y odio y algo que se parecía terriblemente a la diversión. Estaba jugando conmigo. No me había atrapado todavía porque no quería hacerlo. Estaba disfrutando de la cacería, saboreando mi terror como un gato que tortura a un ratón antes de matarlo. La criatura levantó una mano y comenzó a golpear el vidrio. Los golpes eran rítmicos, casi musicales. Toc, toc, toc. Con cada impacto pequeñas grietas comenzaban a formarse en la superficie del cristal. No era vidrio de seguridad lo que separaba su mundo del mío. Era vidrio común, el mismo que se rompería con suficiente presión. Y ella lo sabía. Toc, toc, toc. Las grietas se extendían como telarañas ramificándose desde el punto de impacto hacia los bordes de la ventanilla. Un golpe más, quizás dos, y el vidrio quedaría, y entonces nada se interpondría entre esas garras y mi carne. Hice lo único que se me ocurrió. Giré bruscamente el volante hacia la izquierda, hacia el lado donde la criatura estaba aferrada.
El camión se inclinó peligrosamente, las ruedas del lado derecho levantándose del suelo por una fracción de segundo. El movimiento la tomó por sorpresa y la vi perder el agarre por un momento, sus garras resbalando sobre el metal húmedo. Pero no cayó. Simplemente se reposicionó aferrándose ahora al techo de la cabina directamente sobre mi cabeza. Podía escucharla allí arriba. Podía escuchar sus garras aranando el metal buscando un punto de entrada. El techo del camión no era grueso. Si encontraba una costura débil, un punto donde el metal estuviera oxidado o mal soldado, podría abrirse paso hacia adentro. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Conduje como un poseso, tomando curvas a velocidades suicidas, frenando y acelerando en un intento desesperado de sacudirla. El sonido de las garras sobre el techo era constante, un recordatorio perpetuo de que la muerte me acechaba a centímetros de distancia. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado el sonido queso, no hubo ningún aviso, ningún grito de frustración o aullido de despedida. Simplemente silencio, el silencio más hermoso que había escuchado jamás. Continué conduciendo sin reducir la velocidad durante otros 10 minutos, luego 20, luego 30. No me atreví a detenerme, no me atrevía siquiera a mirar por los espejos. Si aquella cosa todavía estaba allí, no quería saberlo. Si había desaparecido, temía que mirarla pudiera invocarla de vuelta. Fue solo cuando las primeras luces de un poblado aparecieron en la distancia que finalmente permití que mi cuerpo comenzara a relajarse. Los músculos que había mantenido tensados durante la última hora protestaron con calambres dolorosos. Mis manos soldadas al volante se negaron a soltarlo durante varios segundos más. Pero lo había logrado. Había escapado. Estaba vivo. O al menos eso creí en ese momento. Porque la verdad, como pronto descubriría, era mucho más complicada. Hay cosas de las que no puedes escapar simplemente conduciendo lo suficientemente rápido. Hay cosas que una vez que te han visto, una vez que han probado tu miedo, nunca te dejan ir completamente. Esa noche en aquella carretera perdida en medio de la nada algo me había marcado. Y aunque todavía no lo sabía, esa marca me acompañaría por el resto de mis días. Las luces del pueblo aparecieron como estrellas caídas en el horizonte, pequeños puntos de luz amarillenta que prometían seguridad y civilización. Nunca en mi vida había sentido tanto alivio al ver un poste de alumbrado público. Cada farola que pasaba era una confirmación de que había regresado al mundo de los vivos, de que la pesadilla en aquella carretera oscura había quedado atrás. El reloj del tablero marcaba la 1:27 de la madrugada. Había pasado poco más de una hora desde que me detuve a ayudar a lo que creí era un hombre herido. Una hora que había durado una eternidad, que había embellecido mi alma de maneras que todavía no comprendía completamente. Mis manos seguían temblando sobre el volante. El sudor había empapado mi camisa hasta el punto de que se pegaba incómodamente a mi espalda. Cada pocos segundos mis ojos se desviaban hacia los espejos retrovisores buscando cualquier señal de movimiento en la oscuridad que dejaba atrás. Pero no había nada, solo la carretera vacía y las sombras normales de la noche. Conocía este tramo del camino. A unos 2 kilómetros adelante había una cafetería que permanecía abierta a las 24 horas, un punto de encuentro popular entre los conductores de carga que transitaban estas rutas nocturnas. La había visitado varias veces durante mis 2 meses de trabajo, siempre de paso, nunca por más de unos minutos para comprar café o usar el baño. Esa noche, sin embargo, necesitaba detenerme. Necesitaba estar rodeado de otras personas. Necesitaba confirmar que todavía era parte del mundo real. El letrero luminoso de la cafetería apareció a la distancia, un rectángulo de neón rojo que anunciaba comida caliente y café recién hecho. El estacionamiento para camiones estaba parcialmente ocupado, media docena de vehículos de carga estacionados en fila como bestias dormidas. La visión de esos camiones, de esas cabinas iluminadas donde otros conductores descansaban o comían, me produjo una oleada de emoción que bordeaba las lágrimas. Maniobré mi vehículo hacia un espacio vacío al final de la fila, alejado de los demás, pero todavía dentro del perímetro iluminado del estacionamiento.
Apagué el motor por primera vez en más de una hora. El silencio que siguió fue casi tan perturbador como el que había experimentado en la garganta del diablo, pero este era un silencio diferente. Era el silencio de la normalidad, interrumpido por el zumbido distante de los refrigeradores de la cafetería, el ocasional ladrido de un perro en algún patio cercano. Me quedé sentado en la cabina durante varios minutos incapaz de moverme. Mis piernas se sentían como gelatina, mis brazos como plomo. El agotamiento físico y emocional de la última hora comenzaba a cobrar factura ahora que la adrenalina se disipaba de mi sistema. Pero había algo que necesitaba hacer antes de entrar a la cafetería. Algo que temía pero que no podía evitar. Necesitaba ver el exterior del camión. Abrí la puerta con manos temblorosas y descendí al asfalto del estacionamiento. Mis rodillas casi quedaron cuando mis pies tocaron el suelo, pero me aferré a la puerta para mantener el equilibrio. El aire nocturno era fresco, limpio, sin rastro del hedor putrido que había impregnado mis fosas nasales durante el encuentro. Respiré profundamente varias veces, llenando mis pulmones con ese aire normal, tratando de purgar el recuerdo de aquella pestilencia de mi sistema. Caminé lentamente hacia el costado izquierdo del camión, el lado donde la criatura se había aferrado durante la persecución. Cada paso requería un esfuerzo consciente. Una parte de mí no quería ver lo que sabía que encontraría. Otra parte necesitaba la confirmación de que todo había sido real, de que no había sufrido una alucinación masiva provocada por el estrés o la fatiga. Las luces del estacionamiento proyectaban sombras largas sobre la carrocería del vehículo. Al principio todo parecía normal. El metal verde oscuro del camión brillaba húmedo bajo la iluminación artificial, reflejando los carteles publicitarios de la cafetería. Pero cuando me acerqué más, cuando mis ojos se ajustaron a la penumbra parcial de esa zona, vi lo que temía encontrar: aranazos. Profundos surcos en el metal que recorrían casi toda la longitud del costado izquierdo. No eran rasguños superficiales como los que podría causar una rama o un roce accidental. Eran marcas de garras, 4 líneas paralelas que habían atravesado la pintura y penetrado en el acero mismo. En algunos puntos el metal estaba curvado hacia afuera como si algo hubiera intentado arrancarlo a la fuerza. Me acerqué más, extendiendo una mano temblorosa para tocar los surcos. El metal estaba frío, áspero, donde las garras habían desgarrado la superficie lisa. Pasé los dedos por las marcas, sintiendo la profundidad de cada una. Cualquier cosa capaz de hacer esto a un camión de carga podría haberme despedazado sin ningún esfuerzo. La realidad de lo que había sobrevivido me golpeó como un puñetazo en el estómago. Tuve que apoyarme contra el camión para no caer, las piernas finalmente cediendo bajo el peso de la comprensión. Aquello había sido real. Cada segundo de terror, cada momento de pánico absoluto había ocurrido realmente, y había estado a centímetros de morir de la manera más horrible imaginable. Las lágrimas comenzaron a fluir sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de shock, de una liberación emocional que mi cuerpo necesitaba desesperadamente. Me quedé allí apoyado contra mi camión destrozado, llorando en silencio mientras el mundo seguía girando a mi alrededor como si nada hubiera pasado. No sé cuánto tiempo permanecí en esa posición. Podrían haber sido minutos o podría haber sido media hora. Fue una voz a mis espaldas la que finalmente me sacó de mi trance. «Oye, muchacho, ¿te encuentras bien?», me giré bruscamente, el corazón saltándome a la garganta por un instante de pánico renovado. Pero lo que encontré no fue una criatura de pesadilla, sino 2 hombres de mediana edad que me observaban con expresiones de genuina preocupación. El primero era un hombre corpulento de unos 55 años, con cabello canoso y una barba de varios días que le daba un aspecto de abuelo bonachón. Vestía una camisa de franela descolorida y sostenía un vaso de café humeante en una mano. El segundo era más joven, quizás 45, de complexión robusta y con una cicatriz que le recorría el antebrazo derecho desde el codo hasta la muñeca.
Ambos tenían el aspecto inconfundible de veteranos del camino, hombres que habían pasado décadas detrás del volante y habían visto cosas que preferirían olvidar. Parece que viste un fantasma, dijo el mayor acercándose un paso. Su voz era grave pero amable, el tipo de voz que inspira confianza inmediata. O algo peor, añadió, sus ojos desviándose hacia los aranazos en el costado de mi camión. Seguí su mirada y luego volví a mirarlo a él. Había algo en su expresión, una sombra de reconocimiento que me indicaba que sabía exactamente lo que esas marcas significaban. Yo empecé, pero mi voz se quebró. Tuve que tragar saliva varias veces antes de poder continuar. Hubo algo en la carretera, en el tramo de Tucurique, no sé qué era, pero no necesitas explicarlo, interrumpió el hombre más joven. Él también miraba los aranazos, su rostro endurecido en una máscara de seriedad. Al menos no aquí afuera. Vamos adentro. Necesitas sentarte y tomar algo caliente. No esperaron mi respuesta. El mayor me tomó del brazo con sorprendente gentileza y comenzó a guiarme hacia la entrada de la cafetería. El más joven caminaba a mi otro lado como si temiera que fuera a desmayarme en cualquier momento. En circunstancias normales me habría sentido incómodo con tanta atención de dos desconocidos, pero esa noche su presencia era lo más reconfortante que podía imaginar. El interior de la cafetería era exactamente como lo recordaba de visitas anteriores. Un espacio rectangular con paredes de madera oscura iluminado por lámparas fluorescentes que zumbaban suavemente. Había una barra larga con taburetes de vinilo rojo, varias mesas dispersas por el salón y un mostrador de vidrio que exhibía pasteles y bocadillos. El olor a café recién hecho y a comida frita impregnaba el aire, olores ordinarios y maravillosos que contrastaban brutalmente con el hedor que todavía persistía en mi memoria. A esa hora de la madrugada el lugar estaba casi vacío. Un par de conductores dormitaban en mesas separadas, sus cabezas apoyadas sobre los brazos cruzados. Una mesera de mediana edad limpiaba el mostrador con movimientos mecánicos, sus ojos vidriosos por el cansancio del turno nocturno. Nadie nos prestó atención cuando entramos, demasiado absortos en sus propios mundos de agotamiento y rutina. Mis dos acompañantes me guiaron hacia una mesa en el rincón más alejado de la entrada, un lugar que ofrecía privacidad y una vista clara de todo el establecimiento. Me dejé caer en el asiento como un saco de papas, sin fuerza ni voluntad para hacer nada más. El hombre mayor hizo un gesto hacia la mesera, quien asintió sin necesidad de palabras y comenzó a preparar lo que evidentemente era un pedido habitual. Luego se sentó frente a mí mientras su compañero tomaba asiento a mi lado, bloqueando efectivamente cualquier ruta de escape que pudiera considerar. Primero lo primero, dijo el mayor extendiendo una mano calosa hacia mí. Me llamo Mateo. Don Mateo me dicen por aquí, aunque el don me hace sentir más viejo de lo que ya soy. Y este feo de aquí es Joaquín. El aludido resopló pero no contradijo la descripción. En cambio, asintió brevemente en mi dirección, sus ojos oscuros evaluándome con una mezcla de curiosidad y algo que se parecía mucho a la compasión. Diego logró murmurar, estrechando la mano de don Mateo. Su apretón era firme y cálido, el tipo de contacto humano que necesitaba desesperadamente en ese momento. Diego Vargas. Vargas, repitió don Mateo frunciendo el ceño pensativo. Ese apellido me sueña. Eres pariente de Rodrigo Vargas, el que maneja para Transportes del Valle. Es mi padre. La expresión de don Mateo cambió sutilmente, una mezcla de sorpresa y algo más difícil de identificar cruzando sus rasgos. Conocí a tu padre hace muchos años, dijo lentamente. Buen hombre, buen conductor. Él sabe lo que hay en estos caminos. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, la mesera llegó con una bandeja cargada de tazas humeantes y un plato de pan dulce. Colocó todo sobre la mesa sin decir palabra, lanzándome una mirada de curiosidad antes de retirarse a su puesto detrás del mostrador. Toma, dijo don Mateo empuñando una taza hacia mí. Café con mucha azúcar. Lo vas a necesitar. Obedecí sin pensar, envolviendo mis manos temblorosas alrededor de la taza caliente. El primer sorbo me quemó la lengua, pero no me importó. El calor que descendía por mi garganta era una confirmación más de que estaba vivo, de que seguía siendo parte del mundo real.
Ahora continuó don Mateo después de que todos hubiéramos bebido en silencio durante un momento. Cuéntanos qué pasó desde el principio, sin omitir nada. Y eso, Haiche. Las palabras comenzaron a fluir como agua de una represa rota, tropezándose unas con otras en su prisa por salir. Les conté sobre el viaje nocturno, sobre la interferencia en la radio, sobre el frío inexplicable y la sensación de ser observado. Les conté sobre la figura en la carretera, sobre mi estúpida decisión de detenerme, sobre el horror que encontré cuando me acerqué a lo que creí era un hombre necesitado de ayuda. Mientras hablaba, ninguno de los dos me interrumpió. Don Mateo escuchaba con expresión grave, sus ojos nunca apartándose de mi rostro. Joaquín permanecía inmóvil a mi lado, pero podía sentir la tensión en su cuerpo, como si cada palabra que yo pronunciaba confirmara algo que él ya sabía, pero esperaba no escuchar. Cuando le legó a la parte de la persecución, cuando describí cómo aquella cosa había igualado la velocidad del camión con sus piernas destrozadas, la mano de don Mateo se quedó en un puño sobre la mesa. Cuando mencioné cómo se había aferrado al costado del vehículo y había lamido mi ventanilla, Joaquín dejó escapar un gruñido bajo que sonaba casi como una maldición. Terminé mi relato con mi llegada al estacionamiento, con el descubrimiento de los aranazos en el camión, con el colapso emocional que había sufrido minutos antes de que ellos me encontraran. Cuando finalmente me sentía vacío, como si hubiera expulsado algo tóxico de mi sistema. El silencio que siguió fue denso, cargado de significado. Don Mateo y Joaquín intercambiaron una mirada que decía más que 1000 palabras. Había comunicación en ese intercambio, un entendimiento forjado por experiencias compartidas que yo no podía comprender. ¿Cuánto tiempo llevas en esto de manejar?, preguntó finalmente don Mateo, aunque por su tono era evidente que ya sospechaba la respuesta. 2 meses, admití. Mi voz sonaba pequeña incluso para mis propios oídos. Don Mateo asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo. 2 meses, repitió. Eres nuevo. No podías saber que pregunté, la frustración teniendo mis palabras. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Qué está pasando en esa carretera? Don Mateo se recostó en su asiento, sus ojos buscando algo en el techo, como si las respuestas estuvieran escritas allí. Cuando volvió a hablar, su voz había adquirido un tono diferente, más solemne, como si estuviera a punto de revelar un secreto guardado durante generaciones. Lo que encontraste esta noche, comenzó, tiene muchos nombres. Los viejos del oficio los llaman de diferentes maneras dependiendo de la región. Pero aquí en Costa Rica los conocemos como los atropelados. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de un peso que trascendía su significado literal. Los atropelados, repetí, probando el término en mi lengua. Los atropelados. ¿Te refieres a personas que fueron atropeladas? Exactamente, intervino Joaquín, hablando por primera vez desde que nos sentamos. Su voz era más áspera que la de don Mateo, con un acento rural más pronunciado. Pero no son personas. No ya. Son lo que queda de personas después de que mueren de la peor manera posible en estas carreteras. Don Mateo retomó la explicación, sus manos gesticulando mientras hablaba. Las carreteras de este país han visto mucha muerte, Diego. Mucha tragedia. Accidentes terribles, algunos causados por negligencia, otros por simple mala suerte y algunos por algo más oscuro. Cada año docenas de personas pierden la vida en estos caminos, atropelados por vehículos que nunca se detienen. Abandonados a morir solos en la oscuridad, sin nadie que escuche sus gritos, sin nadie que sostenga su mano mientras la vida se les escapa. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café antes de continuar. La mayoría de esas almas encuentran la paz eventualmente. Siguen adelante hacia donde sea que vamos cuando morimos. Pero algunas no pueden. Algunas quedan atrapadas aquí en el lugar donde murieron, reviviendo su agonía una y otra vez por toda la eternidad. Porque pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. ¿Por qué no pueden irse? Joaquín fue quien respondió esta vez. Porque murieron con demasiada rabia, demasiado dolor, demasiadas preguntas sin respuesta. Murieron preguntándose por qué el conductor que los golpeó no se detuvo. Murieron odiando a un extraño sin rostro que los dejó desangrarse en el asfalto.
Ese odio, esa injusticia es lo que los mantiene aquí, y buscan venganza a nadie, don Mateo. No necesariamente del conductor que los mató, porque ese conductor podría estar muerto o ser imposible de encontrar. Buscan venganza de cualquier conductor que pase por su territorio, porque para ellos todos somos iguales. Todos somos potenciales asesinos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna a pesar del calor de la cafetería. Pero yo no he atropellado a nadie, proteste. Nunca he causado un accidente. ¿Por qué vendría atrás de mí don Mateo? Me miro con una expresión que mezclaba compasión y algo que se parecía a la resignación. ¿Por qué te detuviste de ellos simplemente? ¿Por qué vallaste del camión? ¿Por qué los miraste a los ojos? No entiendo. Joaquín se inclinó hacia adelante bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. La primera regla que todo trailero veterano aprende es no detenerse nunca en ciertos tramos de carretera durante la noche. No importa lo que veas. No importa lo que creas que está pasando. Si ves algo en el camino, algo que parece humano pero no se mueve como humano, pisas el acelerador y no miras atrás. ¿Por qué? Pregunté de nuevo. Porque cuando te detienes, cuando vayas del camión, cuando te acercas a ellos, les das permiso. Les abres una puerta. Antes de eso solo pueden observarte. Son como fantasmas incapaces de tocarte mientras permanezcas en movimiento, mientras no reconozcas su existencia. Pero en el momento en que les prestas atención, en el momento en que los miras y los ves realmente, se vuelven reales. Se vuelven sólidos y entonces pueden hacerte daño. Pero yo no sabía, dije mi voz quebrándose. Pensé que era alguien herido. Pensé que necesitaba ayuda. Don Mateo asintió comprensivamente. Lo sabemos, y por eso no te culpamos. Eres nuevo, nadie te explicó las reglas. Es culpa nuestra de los veteranos por no hablar de estas cosas con los conductores jóvenes. Creemos que al no mencionarlas las mantenemos a raya, que si fingimos que no existen dejarán de existir. Pero la verdad es que siempre han estado ahí, y siempre estarán. Hubo un momento de silencio mientras procesaba sus palabras. Mi mente racional, educada en un mundo de ciencia y lógica, luchaba por aceptar lo que me estaban diciendo. Pero mi cuerpo recordaba. Mi cuerpo recordaba el frío antinatural, el hedor de la muerte, la velocidad imposible de aquella criatura persiguiendo mi camión. Mi cuerpo sabía que lo que había experimentado no pertenece al mundo normal. ¿Ustedes los han visto?, pregunté finalmente. A los atropellados, don Mateo y Joaquín intercambiaron otra de esas miradas cargadas de significado. Más veces de las que queríamos admitir, respondió don Mateo. La primera vez fue hace casi 30 años, cuando yo era apenas un poco mayor que tú. Manejaba un camión viejo por la ruta hacia Limón una noche sin luna como esta. Vi una figura en el camino y gracias a Dios recordé lo que mi padre me había dicho años antes. No me detuve. Aceleré y pasé directamente a través de ella. Cuando miré por el retrovisor, la vi correr detrás de mí durante casi 1 kilómetro antes de detenerse. Correr con las piernas rotas, pregunté, recordando la imagen que me perseguiría para siempre. Don Mateo asintió gravemente. Las piernas, los brazos, el cuello. He visto algunos con la cabeza colgando en ángulos imposibles, otros arrastrando entrañas detrás de ellos. Se ven cómo murieron. Levan las marcas de su muerte como un uniforme permanente. Joaquín levantó su brazo derecho mostrando la cicatriz que había notado antes. Esta me la hizo uno de ellos, dijo sin emoción. Hace 12 años, me confié. Pensé que porque no me había detenido estaba a salvo. Pero uno se las arregló para alcanzar mi camión en una curva quebrada. Metió el brazo por una grieta en la ventanilla que no sabía que existía. Si no hubiera acelerado cuando lo hice, esa garra habría llegado a mi garganta en lugar de mi brazo. Miré la cicatriz con nuevos ojos. Era gruesa y regular, el tipo de herida que deja una marca permanente no solo en la piel sino en el alma. Pero tú te detuviste, continuó don Mateo, volviendo a mi situación. Bajaste del camión, te acercaste a él. Eso cambia las cosas. Cambia las cosas. Como don Mateo vaciló antes de responder, como si estuviera considerando cuánto debía revelar. Hay historias, dijo finalmente. Historias de conductores que hicieron lo que tú hiciste.
que se detuvieron, que vallaron, que miraron a los atropelados directamente a los ojos, que les pasó a algunos desaparecieron. Sus camiones fueron encontrados abandonados en el arche en las puertas abiertas sin rastro del conductor. Otros fueron encontrados muertos dentro de sus cabinas, sus cuerpos destrozados como si algo los hubiera atacado desde dentro del vehículo. Y otros, los más desafortunados, fueron encontrados vivos pero cambiados. Sus cabellos se habían vuelto blancos de la noche a la mañana. Sus ojos tenían una mirada vacía, perdida, como si hubieran visto algo que había roto algo fundamental dentro de ellos. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Yo pregunté con un hilo de voz, ¿qué va a pasarme a mí? Don Mateo extendió una mano y la posó sobre mi hombro. Su tacto era reconfortante, paternal. Tuviste suerte, Dillo, escapaste. Eso es más de lo que muchos pueden decir, pero se detuvo buscando las palabras correctas. Pero una vez que los dejan visto, una vez que han probado tu miedo, no te olvidan fácilmente. Podrían volver a buscarte, en esa misma carretera o en cualquier otra, en cualquier momento en que estés solo en la oscuridad. Entonces estoy condenado, dije la desesperación tiniendo mi voz. No importa lo que haga, eventualmente me encontrarán. No necesariamente, intervino Joaquín. Hay formas de protegerse. Precauciones que puedes tomar. No son garantías, pero ayudan. Como que Joaquín comenzó a enumerar con los dedos. Primero, nunca vuelvas a conducir por ese tramo de carretera de noche. Si tienes que pasar por ahí, hazlo durante el día cuando el sol está alto en el cielo. Los atropelados son más fuertes en la oscuridad, casi impotentes bajo la luz del sol. Segundo, añadió don Mateo, si alguna vez sientes ese frío antinatural, si la radio comienza a falar, si tienes esa sensación de ser observado, no te detengas por ningún motivo. Acelera y sale de esa zona lo más rápido posible. Tercero, continuó Joaquín, no viajes solo por las noches si puedes evitarlo. Hay seguridad en los números. Los atropelados prefieren víctimas solitarias, presas fáciles que no pueden pedir ayuda. Y cuarto, concluyó don Mateo con tono solemne, si alguna vez vuelves a ver uno de ellos, no lo mires a los ojos. Mantén la vista al frente, ignora su presencia, niégate a reconocer que existe. Mientras no los mires, mientras no les des ese poder sobre ti, les es más difícil hacerte daño. Asentí lentamente, memorizando cada consejo como si mi vida dependiera de él, porque probablemente así era. Hay algo más que deberías saber, dijo don Mateo después de una pausa. Algo que podría darte un poco de esperanza. Lo miré expectante. Los atropelados, continuó, están atados a las carreteras donde murieron. No pueden alejarse demasiado de esos lugares. Si cambias de ruta, si evitas esos caminos malditos, eventualmente podrían olvidarte. No es seguro, pero es posible. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo hasta que me olviden? Don Mateo se encogió de hombros. No hay forma de saberlo con certeza. He escuchado de conductores que fueron perseguidos durante años. Otros fueron dejados en paz después de unos meses. Depende del atropelado, de cuánto rencor guarde, de cuánto le hayas llamado la atención. Genial, murmuré con amargura. Entonces básicamente tengo que vivir con miedo el resto de mi vida. Joaquín soltó una risa seca sin humor. Bienvenido al gremio, muchacho. Todos los que llevamos suficiente tiempo en este oficio vivimos con ese miedo. Aprendes a manejarlo. Aprendes a tomar precauciones. Y aprendes a agradecer cada amanecer que ves, porque significa que sobreviviste otra noche. La mesera se acercó a nuestra mesa ofreciendo rellenar nuestras tazas. Los tres aceptamos en silencio, agradecidos por la interrupción momentánea. Mientras él vertía el café oscuro, me di cuenta de que afuera, más allá de las ventanas de la cafetería, el cielo comenzaba a clarear casi imperceptiblemente. El amanecer se acercaba. Don Mateo notó mi mirada. El sol saldrá pronto, observó. Cuando lo haga estarás a salvo, al menos hasta la próxima noche. Asentí sintiendo un alivio que no me atrevía a expresar en voz alta. Pero antes de que te vayas a nadie, don Mateo, hay algo más que quiero mostrarte. Algo que creo que deberías ver. Sacó su teléfono celular del bolsillo de su camisa y comenzó a buscar algo en él.
Después de unos momentos encontró lo que buscaba y giró la pantalla hacia mí. Era una fotografía antigua escaneada de un periódico por el aspecto granulado de la imagen. Mostraba un tramo de carretera que me resultaba vagamente familiar con un vehículo destrozado en primer plano y lo que parecían ser paramédicos trabajando en el fondo. Esto fue hace casi 15 años, explicó don Mateo. Un accidente en el tramo de Tucurique. Un hombre fue atropellado mientras caminaba por el arcén de noche. El conductor que lo golpeó nunca se detuvo, nunca fue identificado. Mire la fotografía más de cerca sin entender por qué me la estaba mostrando. Mira la siguiente imagen, indicó don Mateo. Deslice el dedo por la pantalla. La segunda imagen era un retrato, probablemente de un documento de identidad. Mostraba a un hombre de unos 35 años con rasgos angulosos, ojos oscuros y una expresión seria. Se llamaba Ramón Calderón, dijo don Mateo. Era trabajador de construcción. Estaba caminando hacia su casa después de un turno tardío cuando el accidente ocurrió. No murió inmediatamente. Según los informes, estuvo vivo durante casi una hora solo desangrándose en la oscuridad antes de que alguien finalmente lo encontrara. Miré el rostro en la fotografía tratando de conciliarlo con la criatura que había encontrado esa noche. Era imposible ver ningún parecido. Lo que había visto en la carretera no conservaba ningún rastro de humanidad, ninguna semejanza con el hombre en esa foto. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Don Mateo me miró directamente a los ojos. Porque el tramo de carretera donde encontraste a esa cosa, el lugar exacto según lo que me describiste, es el mismo lugar donde Ramón Calderón murió hace 15 años. Un escalofrío me recorrió la columna. Estás diciendo que lo que vi era su fantasma, no su fantasma, corrigió don Mateo. Lo que queda de él. El eco de su sufrimiento, de su rabia, de su deseo de justicia nunca satisfecho. No es Ramón Calderón. Ramón Calderón murió hace 15 años. Lo que camina por esa carretera ahora es algo diferente. Algo alimentado por el dolor y el odio. Algo que ya no recuerda quién era, pero nunca olvidará cómo murió. Mire de nuevo la fotografía tratando de imaginar el camino que había llevado a ese hombre ordinario, ese trabajador de construcción con ojos cansados y una vida por delante, a convertirse en la pesadilla que casi me mata esa noche. ¿Hay alguna forma de ayudarlo?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. De liberarlo. Deja que descanse en paz, don Mateo, negó lentamente con la cabeza. Si la hay, nadie la ha descubierto todavía. Lo que podemos hacer es sobrevivir, contar sus historias para que otros estén advertidos. Y rezar para que algún día de alguna manera encuentren la paz que se les negó en vida. Nos quedamos en silencio después de eso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El cielo continuaba aclarándose afuera, tiñéndose de naranjas y rosas a medida que el sol se acercaba al horizonte. Cuando el primer rayo de luz solar atravesó las ventanas de la cafetería, sentí como si un peso invisible se levantara de mis hombros. No era una liberación total porque sabía que el miedo que había adquirido esa noche me acompañaría para siempre. Pero era un alivio temporal, una pausa en la pesadilla. Don Mateo se puso de pie dejando unos billetes sobre la mesa para cubrir el café. Será mejor que te vayas a casa, muchacho, dijo. Descansa, duerme si puedes, y cuando te sientas listo para hablar con alguien, tu padre es buena opción. Él sabe de estas cosas aunque nunca hable de ellas. Mi padre, pregunté sorprendido. Don Mateo asintió. Rodrigo Vargas lleva más de 20 años en estas carreteras. Un hombre no sobrevive tanto tiempo en este oficio sin aprender a respetar lo que habita en la oscuridad. Se detuvo en la puerta girándose para mirarme una última vez. Y Diego añadió, su voz adquiriendo un tono de advertencia: los aranazos en tu camión. Hazte cargo de ellos lo antes posible. Pinta sobre ellos, repara el metal, haz lo que sea necesario. No quieras tener un recordatorio permanente de esta noche siguiéndote a todas partes, porque pregunte, ¿qué diferencia hace porque las marcas atraen a otros? Si un atropellado te marcó, otros sabrán que ya ha sido visto, y algunos de ellos podrían querer terminar lo que el primero empezó.
Con esas palabras finales, don Mateo y Joaquín desaparecieron en la luz del amanecer, dejándome solo con mis pensamientos y una taza de café frío. Me quedé sentado allí durante varios minutos más observando cómo el mundo cobraba vida con la llegada del nuevo día. Los otros conductores en la cafetería comenzaban a desperezarse, a pedir desayunos, a prepararse para continuar sus propios viajes. Para ellos era solo otra mañana ordinaria. Para mí era la primera mañana de una vida completamente diferente. Cuando finalmente me levanté para irme, mis piernas todavía temblaban, pero ya no por el miedo. Era agotamiento puro físico y emocional, el tipo que solo puede venir después de rozar la muerte y sobrevivir para contarlo. Salí al estacionamiento banado por la luz dorada del amanecer. Mi camión me esperaba donde lo había dejado, los aranazos en su costado brillando como cicatrices de guerra bajo la luz del sol. Pasé los dedos por las marcas una última vez, sintiendo la textura áspera del metal desgarrado. Don Mateo tenía razón. Tendría que reparar esto lo antes posible. Tendría que borrar cualquier evidencia de lo que había sucedido esa noche. Pero incluso mientras pensaba en ello, sabía que había algunas marcas que ninguna cantidad de pintura podría ocultar. Las marcas invisibles, las que llevaba por dentro, esas permanecerían conmigo para siempre. Subí a la cabina, encendí el motor y comencé el largo camino de regreso a casa. El camino de regreso fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro que recorría bajo la luz del sol naciente se sentía como una pequeña victoria, una confirmación de que todavía estaba vivo, de que había sobrevivido a algo que debería haberme matado. Pero la alegría que debería haber acompañado esa realización estaba ausente. En su lugar había un vacío profundo, una sensación de que algo fundamental había cambiado dentro de mí durante aquella noche interminable. Llegué a mi apartamento en las afueras de Cartago poco después de las 7 de la mañana. Era un lugar modesto, un pequeño espacio que había alquilado cuando comencé a trabajar para la empresa de transportes. Nunca me había parecido particularmente acogedor, pero esa mañana, cuando crucé el umbral y cerré la puerta detrás de mí, sentí como si hubiera entrado en un santuario. Las paredes ordinarias, los muebles baratos, la luz del sol filtrándose por las cortinas delgadas, todo eso representaba normalidad. Y la normalidad era exactamente lo que necesitaba. Me quité la ropa empapada de sudor y la dejé en un montón en el piso del baño. Luego me metí bajo la ducha y dejé que el agua caliente corriera sobre mi cuerpo durante lo que parecieron horas. Froté mi piel hasta que quedó enrojecida, tratando de eliminar cualquier rastro de aquella noche, cualquier residuo del horror que había experimentado. Pero sabía incluso mientras lo hacía que algunas manchas no pueden lavarse con agua y jabón. Cuando finalmente salí de la ducha, el espejo del baño estaba empanado por el vapor. Limpié un círculo con la palma de mi mano y me miré. El rostro que me devolvió la mirada era el mío, pero diferente. Había sombras bajo mis ojos que no estaban allí antes. Líneas de tensión alrededor de mi boca que parecían haberse grabado permanentemente. Y en mis ojos un destello de algo que solo puedo describir como conocimiento. El conocimiento de que el mundo es mucho más extraño y peligroso de lo que jamás había imaginado. Intenté dormir. De verdad lo intenté. Me acosté en mi cama con las cortinas cerradas, tratando de bloquear la luz del día y convencer a mi cuerpo agotado de que descansara. Pero cada vez que cerraba los ojos los veía. Esos ojos amarillentos mirándome desde la oscuridad. Esa sonrisa imposible llena de dientes puntiagudos. Esas manos esqueléticas extendiéndose hacia mi rostro. Me rendí después de 2 horas de dar vueltas en la cama. El sueño no vendría, no importaba cuánto lo necesitara. Mi mente estaba demasiado alerta, demasiado llena de imágenes que se negaban a desvanecerse. Así que me levanté, preparé café y me senté junto a la ventana a mirar el mundo exterior continuar con su existencia ordinaria. Esa tarde llamé a mi supervisor para informarle que el camión había sufrido daños y necesitaba reparaciones. No le di detalles sobre cómo había ocurrido, solo mencioné que había tenido un encuentro con algún animal salvaje en la carretera. Él pareció aceptar la explicación sin cuestionarla demasiado.
También le pedí que me reasignara a otras rutas cualquier cosa que no involucrara el tramo hacia Tucurique. Hubo un momento de silencio en la línea antes de que aceptara. Me pregunté si él también sabía algo que no estaba diciendo. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de agotamiento y ansiedad. Levé el camión a un taller mecánico y observé mientras los trabajadores examinaban los aranazos con expresiones de desconcierto. Uno de ellos, un hombre mayor con manos manchadas de grasa, me preguntó qué tipo de animal podía haber causado marcas tan profundas. Le dije que no lo sabía. Era la verdad, al menos técnicamente. Pagué para que repararan el metal dañado y repintaran todo el costado del vehículo. El trabajo tomó 3 días. Cuando finalmente recuperé el camión parecía nuevo, sin rastro visible de lo que había sucedido aquella noche. Por un momento me permití creer que todo había terminado, que podía dejar atrás esa experiencia y continuar con mi vida como si nada hubiera pasado. Estaba equivocado. La primera señal vino una semana después del incidente. Estaba durmiendo o intentando dormir cuando un sonido me despertó. Era suave, casi imperceptible, pero en el silencio de la noche sonaba tan fuerte como un trueno. Un rasguño, un roche de algo contra el vidrio de mi ventana. Mi apartamento estaba en el 3er piso. Me quedé inmóvil en la cama, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharse desde afuera. El sonido se repitió, rasguño, pausa, rasguño, como si algo estuviera probando la superficie buscando un punto de entrada. Quise levantarme, quise correr hacia la ventana y abrir las cortinas para ver qué había al otro lado, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Era la misma inmovilidad que había experimentado en la carretera, el mismo terror primitivo que anulaba toda capacidad de acción. El sonido continuó durante varios minutos, luego cesó tan abruptamente como había comenzado. Me quedé despierto el resto de la noche con todas las luces encendidas sin atreverme a cerrar los ojos. A la mañana siguiente examiné el exterior de mi ventana desde el pasillo del edificio. No había marcas visibles en el vidrio, ninguna evidencia de que algo hubiera estado allí. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, un sueño particularmente vivido causado por el trauma reciente. Casi logré creerlo, pero los sonidos regresaron la noche siguiente y la siguiente, siempre a la misma hora alrededor de las 3 de la madrugada. Siempre el mismo patrón de rasguños suaves contra el vidrio. Nunca encontré evidencia física de su origen. Comencé a dormir con la luz encendida, luego con la radio puesta para ahogar cualquier sonido exterior, luego con tapones en los oídos. Nada ayudaba. De alguna manera siempre escuchaba los rasguños. Siempre despertaba exactamente a las 3 con el corazón acelerado y la certeza de que algo estaba allí afuera esperando. Las pesadillas eran peores. En ellas estaba de vuelta en la garganta del diablo, pero esta vez no había camión, no había forma de escapar. Estaba a pie caminando por el arquén de la carretera mientras la oscuridad se quedaba a mi alrededor. Y detrás de mí, siempre detrás de mí, escuchaba el sonido de pasos arrastrándose, de huesos rotos crujendo contra el asfalto. A veces en esos sueños me atrevía a mirar hacia atrás, y siempre veía lo mismo. Esa figura grotesca, esa parodia de humanidad arrastrándose hacia mí con una sonrisa que prometía sufrimientos inimaginables. Intentaba correr, pero mis piernas se movían como si estuvieran sumergidas en miel. Y la criatura siempre me alcanzaba. Siempre extendía esas manos esqueléticas hacia mi cuello. Y siempre justo antes de que sus dedos hicieran contacto despertaba empapado en sudor, gritando en la oscuridad de mi habitación. 2 semanas después del incidente noté algo extraño en el camión. Había llovido la noche anterior, una de esas tormentas tropicales que transforman las calles en ríos temporales. Cuando fui a revisar el vehículo esa mañana vi que el agua había revelado algo en el costado izquierdo. Algo que no debería estar allí. Los aranazos estaban de vuelta. No tan profundos como antes, no tan visibles a simple vista, pero allí estaban bajo la capa de pintura nueva como cicatrices que se negaban a sanar. Pasé los dedos por la superficie y pude sentirlos, esas 4 líneas paralelas que ninguna cantidad de reparación parecía capaz de eliminar. Levé el camión de vuelta al taller.
Los mecánicos lo revisaron, agregaron otra capa de pintura, me aseguraron que esta vez el trabajo estaba perfectamente hecho. Pero yo sabía la verdad. Algunas marcas trascienden lo físico. Algunas heridas nunca cierran completamente. Fue alrededor de ese tiempo cuando finalmente hablé con mi padre. No le conté todo. No podía. Las palabras se atascaban en mi garganta cada vez que intentaba describir lo que había visto aquella noche. Pero le conté lo suficiente. Le hablé sobre los rasguños en el camión, sobre los sonidos en mi ventana, sobre las pesadillas que no me dejaban descansar. Mi padre escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando terminé de hablar, permaneció calado durante un largo momento. Luego suspiró profundamente, un sonido que parecía cargar el peso de décadas de secretos. Tu tío Esteban te advirtió, dijo finalmente. Te dijo que no te detuvieras. Yo no sabía responder la frustración teniendo mi voz. Nadie me explicó por qué. Nadie me dijo que había realmente en esas carreteras. Mi padre me miró con ojos que de repente parecían mucho más viejos de lo que recordaba. Hay cosas que no se explican, Diego. Hay cosas que no se pueden explicar. Solo se experimentan. Y una vez que las has experimentado, cargas con ese conocimiento para siempre. ¿Tú los has visto?, pregunté. A los atropelados mi padre no respondió directamente. En cambio se levantó de su silla y caminó hacia la ventana mirando hacia afuera como si buscara algo en la distancia. He visto muchas cosas en mis años en la carretera, dijo finalmente. Cosas que no puedo explicar. Cosas que preferiría olvidar, pero no puedo. Lo que importa ahora no es lo que yo he visto. Lo que importa es lo que tú vas a hacer con lo que sabes. Y que se supone que debo hacer. Mi padre se volvió para mirarme. Sobrevivir. Aprender. Tener cuidado. Y nunca olvidar que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Respétalas. Temelas si es necesario. Pero no dejes que te destruyan. No fueron las respuestas que buscaba. No fueron las soluciones mágicas que esperaba encontrar. Pero eran algo. Eran la confirmación de que no estaba loco, de que lo que había experimentado era real, de que otros antes que yo habían enfrentado lo mismo y habían encontrado formas de seguir adelante. Han pasado 3 meses desde aquella noche en la garganta del diablo. 3 meses de noches interrumpidas de sombras en los espejos retrovisores, de sonidos que podrían ser reales o podrían ser producto de mi imaginación deteriorada. He aprendido a vivir con el miedo. No a superarlo porque no creo que eso sea posible, sino a coexistir con él. Cambié mis rutas. Ahora solo conduzco de día evitando cualquier camino que atraviese zonas boscosas aisladas. Mis ingresos han disminuido porque los viajes nocturnos pagan mejor, pero el dinero extra no vale la pena si significa arriesgarme a otro encuentro. Hace 2 semanas no pude soportarlo más. Los rasguños en mi ventana se habían vuelto más insistentes, más agresivos. Una noche lloré que escuché una risa ahogada mezclándose con el sonido de las unas contra el vidrio. Esa misma noche hice mis maletas y abandoné mi apartamento en Cartago. Me mudé a un hotel barato en las afueras de San José pensando que alejándome de ese lugar, alejándome de las rutas que conocía, podría escapar de lo que me perseguía. Estaba equivocado. Los rasguños me siguieron hasta aquí. Cada noche a las 3 de la madrugada, sin importar dónde esté, los escucho. Como si hubiera algo atado a mí que no puede ser dejado atrás simplemente cambiando de ubicación. Los aranazos en el camión siguen apareciendo después de cada lluvia sin importar cuántas veces lo repite. He dejado de intentar ocultarlos. Ahora los veo como recordatorios, advertencias permanentes de lo que me espera si alguna vez bajo la guardia. Y las pesadillas continúan. Cada noche sin falta me encuentro de vuelta en esa carretera oscura. Cada noche la criatura me persigue. Cada noche sus garras se acercan un poco más a mi garganta antes de que despierte. Pero anoche fue diferente. Anoche en mi sueño no estaba corriendo, no estaba huyendo de nada. Estaba parado al costado de la carretera inmóvil observando los faros de los vehículos que pasaban. Y cuando uno de esos vehículos redujo la velocidad, cuando el conductor bajó su ventanilla para preguntarme si necesitaba ayuda, sentí algo que no había sentido antes.
Sentí hambre. Desperté de golpe, el corazón martillando contra mis costillas, el sudor empapando las sábanas. La habitación estaba a oscuras, la lámpara que siempre dejaba encendida se había apagado en algún momento de la noche. Busqué a tientas el interruptor, desesperado por alejar las sombras que parecían cerrarse a mi alrededor. Cuando la luz finalmente se encendió, me quedé mirando mis manos, mis uñas. Algo estaba mal con mis uñas. Siempre habían sido normales, cortas, bien cuidadas. Pero ahora, bajo la luz artificial de mi lámpara, parecían diferentes. Más oscuras, más largas, los bordes ligeramente curvados hacia abajo como garras incipientes. Me froté los ojos, convencido de que todavía estaba medio dormido, de que mi mente me estaba jugando trucos. Pero cuando volví a mirar, seguían allí. Esas uñas que no eran del todo mías. Esas uñas que me recordaban a las garras que había visto aquella noche, las que habían aranado el metal de mi camión como si fuera mantequilla. Pasé el resto de la noche sentado en el borde de mi cama mirando mis manos, preguntándome si lo que veía era real o si finalmente había perdido la cordura. Esta mañana, cuando el sol salió y la luz natural llenó mi habitación, mis uñas parecían normales de nuevo. Cortas, limpias, humanas. Traté de convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el estrés y la falta de sueño. Pero hay una pregunta que no puedo sacarme de la cabeza. Una pregunta que me aterra más que cualquier criatura en cualquier carretera. ¿Y si no es que realmente aquella noche, si algo de lo que encontré en la garganta del diablo se quedó conmigo? Si se aferró a mí de la misma manera que se aferró a mi camión? Si ha estado creciendo dentro de mí todo este tiempo esperando el momento adecuado para manifestarse? Y si la razón por la que sigo viendo las marcas en el camión, por la que escucho los rasguños en mi ventana, por la que sueño con esa carretera cada noche, es porque ya no soy completamente yo mismo, no tengo respuestas. Solo tengo miedo, y la certeza de que sea lo que sea que esté sucediendo apenas está comenzando. Cuento esta historia no para buscar simpatía ni para recibir consejos que sé que no pueden ayudarme. La cuento como advertencia, como el último favor que puedo hacerle a otros conductores que recorren estas carreteras nocturnas sin saber lo que les espera en la oscuridad. Si alguna vez estás conduciendo solo por la noche, si la radio comienza a falar y el aire se vuelve inexplicablemente frío, si sientes que algo te observa desde las sombras del bosque, recuerda mis palabras. No te detengas, no importa lo que veas, no importa si parece un animal herido, un accidente, una persona necesitada de ayuda. No te detengas, no vayas del vehículo. No mires directamente a lo que sea que esté allí afuera. Pisa el acelerador, mantén la vista al frente y no mires atrás hasta que las luces de la civilización aparezcan en tu horizonte. Porque hay cosas en estas carreteras que no pertenecen a nuestro mundo, cosas que fueron humanas alguna vez pero que dejaron de serlo hace mucho tiempo. Cosas que esperan pacientemente a que alguien cometa el mismo error que yo cometí. Los atropellados están ahí afuera, siempre han estado. Y una vez que dejan visto, una vez que han probado tu miedo, nunca te dejan ir completamente. Créeme, lo sé por experiencia. Y ahora sí me disculpan, necesito ir a revisar mis uñas otra vez, porque juraría que desde que empecé a escribir esto han vuelto a oscurecerse. Quizás mañana todo estará normal de nuevo, o quizás no habrá un mañana para mí, solo el tiempo lo dirá. Pero antes de irme tengo una pregunta para ustedes. Una pregunta que me gustaría que respondieran en los comentarios si se atreven. ¿Alguna vez han conducido solos por la noche? ¿Alguna vez han visto algo extraño en la carretera, algo que no podían explicar? ¿Alguna vez han sentido esa sensación de ser observados por algo que no deberían poder ver? Cuéntenme sus historias, compartan sus experiencias, porque si hay algo que he aprendido de todo esto es que no estoy solo. Hay otros como yo, otros que han visto lo que yo he visto, otros que cargan con marcas invisibles que nunca sanarán completamente.
Y si todavía no han tenido un encuentro como el mío, si todavía pueden conducir por la noche sin mirar constantemente por el espejo retrovisor, disfrútenlo mientras puedan, porque nunca saben cuándo será su turno. Nunca saben cuándo los atropelados vendrán por ustedes. Y cuando lo hagan, recuerden lo que les dije. No se detengan. Por nada del mundo no se detengan.